Muy buenas amigos de Buen Motor Online. Volvemos con la sección rodando con esta MacBook 8 Mile 500 SCR. Un modelo tope de gama para la marca MacBook con un motor que ya conocemos de sobra, que es el 471 centímetros cúbicos de 2 cilindros, 47 caballos, 43 Nm de par y una estética, como veis, neo-retro que funciona de maravilla. Es una moto muy capaz, o por lo menos en papel es muy capaz, así que vamos a analizarla y a ver qué tal. Y vamos a empezar por el análisis estético de la moto, con la parte frontal, donde vemos que lo principal es este faro de gran formato, redondeado, que aunque tiene una estética muy vintage, tenemos tecnología Full LED. Como veis, también tenemos el detalle que tenemos la marca ahí de la moto. También a sus lados tenemos los intermitentes con 3 diodos LED bien a la vista. Y luego hacia abajo lo que más llama la atención en esta SCR es la horquilla que hereda de su hermana mayor, digamos, en tamaño, que sería la Montana, que es la Trail, con 195 milímetros de horquilla invertida, firmada por K&B. Y unos neumáticos que en este caso vienen con tamaño de 19 pulgadas. Estos neumáticos tienen también un diseño así para uso 50-50, aunque luego no es una moto puramente para hacer campo, pero esa estética la tiene conseguida. En el caso de su hermana, la STR, que es más asfáltica, tendríamos una llanta de 17 pulgadas. Como veis, esta llanta además tiene esta configuración tubeless en la que los radios van cruzados, que tanto hemos visto en otras marcas alemanas en general. Pero bueno, va muy bien equipada. Y por último, para los frenos tenemos doble disco lobulado con una pinza de doble pistón de 298 milímetros. Así que para un peso de menos de 200 kilos que tenemos en esta moto, va muy bien equipada también para el freno. En la vista lateral vemos este concepto Scrambler muy bien conseguido. Es una moto de proporciones, para ser una 500, tiene unas proporciones bastante contundentes, bastante robustas. Vemos sobre todo un gran depósito, realmente es de metal, con una capacidad de 16,5 litros, o sea que tenemos autonomía más que de sobra, superaremos con creces los 350 kilómetros de autonomía. Y en este caso viene en este gris en brillo, con el detalle de la marca aquí en la parte delantera. Una buena solución también ha sido estas tapas para recubrir la zona del radiador, para que no les quede muy a la vista. Y como buena naked, tenemos en la parte inferior a la vista todo el bloque motor con los conectores. Y otro detalle que nos diferencia de la STR sería el cubre cárter que tenemos aquí en aluminio, que es de proporciones ya más grandes para cubrir por si salimos a pista y podemos dañar la parte inferior con alguna piedra que sale. Más atrás, otro detalle muy bueno de esta moto es el asiento, un asiento que está por debajo de los 800 milímetros del suelo y por lo tanto se hace muy cómodo para casi todas las tallas. Aunque sea una moto alta y robusta, el asiento está muy bien conseguido y llegaremos muy bien al suelo. Ahora me subo para que lo veáis. Y además no es nada corto, por lo tanto tenemos una zona bastante larga para el pasajero, aunque en el mullido, como siempre, ya sabemos que no va acompañando, pero yo creo que está muy bien conseguida en cuanto a proporciones. Parte inferior, estos son los escapes de serie, tenemos doble salida, tienen un sonido que ahora lo veréis bastante dentro de la legalidad y que es un sonido suave, pero tiene su aquel, es bastante llamativo. Y en la zaga, también bastante llamativa en general, porque por un lado tenemos el portamatrícula en el eje de la rueda, por lo tanto nos deja visible la parte superior de la rueda, de 17 pulgadas, en este caso esta llanta, y el detalle más chulo es el basculante monobrazo. Solo tenemos el enganche, el brazo visto en la parte izquierda, dejando este lado como el lado bonito y potente de esta moto. Por último, en la iluminación trasera, minimalismo, tenemos un pilotito también en tecnología LED bastante horizontal, alargado,
con un guardabarros que le acompaña, muy estilo clásico, y los intermitentes a sus lados para darle esa sensación de que va flotando este subchasis trasero. Acceso bastante sencillo y como veis llego perfecto, incluso flexiono un poco las piernas. Las estriberas están colocadas en una posición bastante adelantada, bastante relajada. Sí sentimos que vamos en una moto algo campera, con un manillar bastante ancho y elevado. En general conseguimos una postura bastante cómoda enseguida, no tenemos ningún borde del depósito que nos impida ir con nuestra posición natural, todo bastante amplio, así que podría ser una moto incluso para tallas altas dentro de lo que cabe de este segmento, para ir muy cómodo. El asiento en cuanto a mullido, con los kilómetros que llevamos probados, es blando, tiene buena forma, no nos clavamos las costuras por la parte lateral ni nada, así que yo creo que está bien. Sí que es verdad que no es un asiento para hacer largos recorridos, pero tampoco es una moto orientada a eso, es una moto más para hacer un uso mixto de ciudad, de carretera y de rutillas de fin de semana. En cuanto a tecnología, vamos a ver el cuadro de instrumentos. En cuanto al cuadro de instrumentos, tenemos una pantalla a color de 4,5 pulgadas, en la que tenemos una interfaz muy sencilla. Tenemos en la parte izquierda el nivel de gasolina, en la parte derecha la temperatura del motor y en la parte central esta semiesfera en la que tenemos las revoluciones, la velocidad, la marcha engranada y aquí abajo podremos elegir entre el trip o parcial de kilómetros y el general. Aquí abajo vemos el esquema de la moto para indicarnos la desconexión del ABS que se hace manteniendo pulsado el botón inferior. Aquí vemos que parpadea y podemos desconectar el trasero o desconectar las dos ruedas. Y poco más. Este es en general el cuadro de instrumentos. La única pega, que el brillo no es muy bueno y en cuanto tengamos un poco de luz detrás, vamos a tener mucha complicación para ver la información que tenemos en él, ya que el brillo es excesivo y el reflejo es brutal. Bueno, y antes de ponernos con la parte de movimiento, voy a arrancarla. Pues como veis, suena bastante bien, así que nada, vamos a ponernos el casco, los guantes que hace frío y empezamos a rodar. Comenzamos la prueba de la MacBoard 508 Mile SCR. A sus mandos notamos que es una moto muy ágil, con la potencia suficiente y encima tiene una robustez que te hace sentir en una moto más grande de lo que aún es. Las primeras sensaciones son muy buenas, vemos una buena calidad percibida y todo está en su sitio, aunque lo que más llama la atención es su minimalismo y su sencillez. La postura de conducción es muy cómoda, vamos con la espalda recta, los brazos bastante anchos y eso sí, el aire nos rebota en el pecho casi al 100%. Son cosas de las motos naked a los que hay que acostumbrarse. En el entorno urbano, como estamos ahora al principio, nos encontramos con un ritmo muy suave, tiene un tacto del embrague muy suave también, con un accionamiento muy sencillo y la respuesta del acelerador, pese a no ser mediante electrónica, nos da una respuesta bastante suave y bastante equilibrada. Por lo tanto, vamos a tener una sencillez y una facilidad asombrosa para hacer recorridos en entornos urbanos. Pero bueno, si nos han dejado el motor más grande hasta la fecha de MacBoard, es para probarla también en carretera. Y ahí vamos, tenemos una moto que gracias a sus casi 200 kilos, a algunos les parecerá mucho, consigue un aplomo soberbio. Parece que vamos a una moto de más cilindrada, de más potencia, y eso es gracias tanto a los neumáticos, que tienen un ancho considerable, como a esa respuesta del motor. Tenemos más de 40 Nm, 47 caballos y 2 cilindros que funcionan de maravilla. Además, esa respuesta que os comentaba antes también la encontramos en carretera abierta. Sí es verdad que es suave, que no es una catapulta, que no es como otras motos que son más nerviosas, como la MT-07 por ejemplo, pero sí conseguimos una pegada lineal, pero con la fuerza suficiente para hacer con comodidad adelantamientos, incorporaciones y demás. La verdad es que la moto se siente muy bien y esta postura me gusta porque al final provoca que no consigamos una fatiga excesiva durante trayectos más largos, ya que vamos en una posición
digamos, relajada para la espalda y para los brazos. Nada es extremo, así que se adapta muy bien tanto a todos los tamaños de personas como a todos los estilos de conducción, porque realmente tenemos que acordarnos de que esto es una moto pensada sobre todo para el entorno urbano, aunque queramos después salir a hacer un poco más el gamba, a disfrutar más de ese motor fuera de ella, pero al final las Naked, donde más cómodas se sienten, es en la ciudad. Una de las cosas por la que más destaca esta MacBook es por este acabado o versión SCR, que significa Scrambler. Esto quiere decir que no es solo una moto de aspecto neo-retro y demás, sino que realmente funciona como un Scrambler de las de antaño. Es decir, tenemos una llanta de 19 delante, con ruedas mixtas y unas llantas tubeless que le quedan de maravilla. Pero no es solo estética, porque las suspensiones son de 195 milímetros en la horquilla delantera y de 200 en el monoamortiguador trasero. Por lo tanto, podremos salir a hacer un poco el gamba fuera del asfalto y va a responder de maravilla. Además, en la parte baja también esta versión cuenta, como ya os decía antes, con un cubrecárter más grande de lo habitual. Así que nada de postureos, esta es una moto polivalente al máximo. Otra de sus grandes bazas es la autonomía, ya que combina un consumo que puede estar en torno a los 4 litros a los 100 con un depósito de más de 18 litros. Esto nos va a ayudar a hacer autonomías más que de sobra, superando los 400 kilómetros. Así que esto es una proeza y probablemente se te canse antes el cuerpo que se agote la gasolina en el depósito. Y para los que aún no crean realmente en estas nuevas marcas con orígenes algo dudosos en cuanto a origen de fabricación, debemos contar que para la frenada, como ya os decía antes, el freno delantero cuenta con un doble disco flotante de 298 milímetros, con doble pinza, firmado por Nissin. Esta es la misma marca que suministra también los frenos a Honda, por ejemplo, así que ¿qué motivo necesitamos para no comprar esta moto? Porque va igual de equipada que una CB500F en todos los sentidos, incluso en el motor. Para aquellos que conozcan la Honda, se parece mucho, por no decir que es el mismo. Y luego en el freno trasero también tenemos un solo disco de 240 milímetros, también firmado por Nissin. Por tanto, para una moto de 200 kilos, esta capacidad de frenada es mucho más que suficiente. Su mordiente es buena, aunque sí noto que el pedal del freno trasero es un poco 0-1, me explico. Tiene un accionamiento demasiado duro, pero reactivo. Por lo tanto, en muy poco recorrido vamos a frenarla bastante. Así que bueno, hay que acostumbrarse un poco, pero su capacidad de frenada es excelente. Y volviendo al tema de la suspensión, aclarar que no todas las 6 Mile 500 tienen esta horquilla. Esta que estamos probando es la SCR y por lo tanto tiene una horquilla con más recorrido. Esos 195 milímetros los encontramos en la SCR. En la STR tendríamos 155 milímetros. Nada mal tampoco, pero si queremos hacer un poco más de pistas, un poco más de salirnos de la rutina habitual, esta moto, la SCR, es la adecuada. ¿Qué nos vamos a encontrar en pista? Pues una moto estable, unos neumáticos, eso ya es a gustos, pero van a agarrar lo suficiente, tiene una altura libre al suelo bastante aceptable y esta horquilla va a tragarse bastantes baches o piedras sin mayor problema. Obviamente no es una moto de enduro, por lo tanto esto es más para salir un poco del asfalto y hacer esas pequeñas pistas sencillas sin ningún problema. Y para aquellos que sí hayan sentido la llamada de esta moto para ser comprada, que sepáis que en este acabado SCR tenemos solo dos colores, el que estamos probando, que es el gris metalizado, y luego otro en acabado rojo bastante vivo, que bueno, son dos colores bastante diferentes y que no vamos a dudar mucho. O te gusta la roja o te gusta el gris. ¿Y qué más nos puede hacer elegir o no? El precio. El precio se sitúa justo en la barrera de los 6.999 PVP, es decir, sin promociones ni ofertas, aunque la marca normalmente suele tener ofertas en concesionarios, así que bueno, siempre podremos encontrar alguna ofertita algo mejor. Este precio en principio lo puedes ver elevado. ¿Por qué? Porque al final no consideramos MacBook como una moto fiable o de calidad, pero la realidad es que este modelo cumple de sobra con las expectativas que esperamos, por ejemplo, de una marca como Honda, de Yamaha o Suzuki. ¿Por qué? Porque tiene componentes de muy buena calidad, un motor más que fiable y unos elementos, tanto horquillas como frenos, como la calidad percibida en depósito, en cuadro de instrumentos y demás, es excelente. Por lo tanto, está en un precio bastante justo. Y por último, como todo no puede ser bonito en ninguna moto, la única pega que puedo encontrar realmente en esta moto es el cuadro de instrumentos. Muy bien que sea digital, muy bien que sea color, pero falta brillo. A la mínima que tengamos una luz detrás, ya sea el sol, ya sea la claridad del día, vamos a tener bastantes complicaciones para leer bien los dígitos de la velocidad o cualquier cosa que queramos consultar. Así que eso es el único punto negativo claro que encontramos en esta Mac. Por lo demás, una moto útil para el día a día, una moto cómoda, una posición bastante cómoda, con un motor fiable, como ya decía antes, unos consumos muy bajos y con el empaque y la deportividad justas y necesarias para el A2. Pues hasta aquí la prueba de esta MacBook 8 Mile 500. En la versión SCR, un poquito más campera, tenemos
grandes cualidades para campo y sobre todo no nos olvidamos de la ciudad. Puede ser mucha estética, pero al final es una moto muy funcional para el día a día, para ir a trabajar, para ir por el tráfico de manera cómoda, con un peso contenido, una potencia suficiente con sus 47 caballos, perfecta para helados y además con un par motor que rinde bien. Es una moto suave, pero que te da la contundencia que quieres cuando la necesitas. En general es una moto bien terminada, que para nada nos hace pensar que es inferior a la moto que en origen lleva este motor. Así que yo creo que está bastante justificado este precio, cercano a los 7.000, sin descuentos ni promociones, para un formato que sigue de moda y que, quieras que no, pide al cliente un poquito más por esa exclusividad en cuanto a diseño, con detalles que ya hemos visto antes, como el basculante monobrazo, los escapes dobles, la iluminación full LED o la pantalla TFT. Así que nada, agradecer a Max por la cesión de esta moto, un buen producto, y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de Supermotor Online en YouTube, a darle a la campanita para recibir las notificaciones y darle un like, que siempre nos ayuda a seguir manteniendo este contenido. También encontraréis la prueba escrita de esta moto y otros más, y también coches, en el blog de supermotor.online. Y no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter. Nos vemos en la próxima prueba. Hasta pronto.